virus de la inmunodeficiencia humana. Este tipo de virus pertenece al género Lentivirus, ¿no?, de la familia Retroviridae, es decir, el virus de la inmunodeficiencia humana es un retrovirus, debido a que su genoma está conformado por RNA, y efectivamente su genoma presenta 2 hebras simples de RNA de sentido positivo. Además, en su cápside presentan glucoproteínas principales antigénicas que cumplen funciones en la infección y en la replicación del virus, como por ejemplo la GP120 y GP41, inclusive la 105 y la 36, que también están involucradas en la infección de las células hospederas. Asimismo, al ser este virus un retrovirus, presenta en su genoma, presenta en su estructura interna unas polimerasas que son enzimas que están unidas al RNA, principalmente el P65 y P51. Es decir, estas polimerasas cumplen funciones principalmente como las de retrotranscripción del RNA. Es decir, este RNA tiene que convertirse en ADN para poder acoplarse a la maquinaria genética de la célula hospedera y así permitir la replicación de los viriones. Entonces, este virus es sumamente importante conocer su estructura. De esta forma podemos conocer también la patología que puede producir durante las infecciones. La estructura genómica de este tipo de virus es compleja. Aquí podemos observar diferentes composiciones genéticas, genómicas del virus, es decir, diferentes reordenamientos de los genes en el genoma del virus. Esto ha sido bastante estudiado por diferentes investigadores, los cuales han determinado la presencia de estas divergencias en el genoma del virus de la inmunodeficiencia humana. Es por ello que el desarrollo de una vacuna prometedora para impedir la infección ha sido bastante tedioso, es bastante tedioso, aún no se cuenta con una vacuna ideal que puede impedir o la replicación o la infección del virus. En el ciclo de replicación del VIH podemos observar que efectivamente este virus ingresa a la célula hospedera y lo hace a través de un receptor, es decir, a través de las glicoproteínas de superficie del virus. Este puede unirse a receptores en la membrana celular de la célula hospedera. ¿Cuáles son esos receptores? Principalmente CD4 y receptores de quimiosinas. Una vez ligados a estos receptores, el virus puede fusionar su membrana externa con la membrana de la célula hospedera y de esta manera puede ingresar al citoplasma. En el citoplasma, la cápside se desintegra, se libera el genoma, se libera el RNA. Este RNA sufre una retrotranscripción gracias a sus polimerasas. Luego, posteriormente, ingresa el ADN convertido hacia el núcleo y en el núcleo este se integra al ADN de la célula hospedera. Una vez integrado, este utiliza la maquinaria genética de la síntesis de proteínas, de la replicación del material genético y de esta manera permite la formación de nuevos viriones, ¿no? Entonces hay un proceso de transcripción y traducción de proteínas y de replicación del material genético, lo cual posteriormente se pueden ensamblar, ¿no? Se pueden procesar, se pueden empaquetar y nuevamente liberar, ¿no? Se liberan, se empaquetan y se liberan y se rodean de la membrana de la célula hospedera. Entonces se libera, sale un nuevo virus que está constituido básicamente por una cubierta de la membrana celular de la célula hospedera, en cuyo interior está el virus, está con su cápside y su genoma. Este virus, ya un virión maduro, está capacitado para infectar una nueva célula hospedera.
¿Cuáles son esas células blancas, células hospederas que podrían ser infectadas por este virus? Principalmente el CD4, es decir, los linfocitos T CD4, pueden también ser susceptibles de infección los monocitos, los macrófagos, células de Langerhans, células dendríticas, ¿no?, que se encuentran en las mucosas epiteliales de nuestro organismo. En esta figura podemos observar la dinámica de interacción del VIH con la célula blanca. En A podemos ver el virus, es decir, la envoltura del VIH juntamente con su glicoproteína GP41 y GP120, que son las glicoproteínas que interactúan con la célula hospedera y permiten la invasión, la infección del virus. Entonces en B podemos ver cómo interactúan estas glicoproteínas, sobre todo GP120, con el receptor de la membrana celular de la célula hospedera, que es el CD4. Una vez que interactúan, la GP120 sufre un cambio conformacional en su estructura, lo cual posteriormente permite que el correceptor puede interaccionar con esta GP120, principalmente correceptores como el CCR5 y el CXCR4. Una vez que interaccionan estos correceptores con GP120, se produce el elongamiento de la GP41 desde la envoltura del virus hacia la membrana de la célula hospedera. Entonces se produce una liberación del dominio de la GP41 y la fusión y anclaje entre las membranas viral y celular. Entonces hay una exposición del dominio de fusión de la GP41. Una vez que sucede esto, en E ya podemos observar la formación de una estructura de 6 hélices, ¿no?, que permiten finalmente la fusión entre las membranas. Entonces vamos en pasos consecutivos y observamos que finalmente tanto la membrana que conforma la envoltura del virus se puede fusionar con la membrana de la célula hospedera, y de esta forma se va a permitir el ingreso del virión, de la cápside, y finalmente la liberación del genoma en el citosol de la célula hospedera. En cuanto al origen del VIH, diferentes estudios han demostrado que existió una transmisión interespecie desde primates no humanos hacia el hombre. De hecho, ya se conoce, ya se sabe que existen diferentes tipos del VIH, el tipo 1 y el tipo 2 principalmente en humanos, los cuales fueron transmitidos por este tipo de chimpancés como el Zoetis mangabeis, que es el reservorio común de este tipo del VIH, el tipo 2, y también el Pantroglodites troglodites, que es el reservorio, el transmisor del VIH tipo 1. Aquí la pregunta es cómo saltó el virus de la inmunodeficiencia desde los simios a los humanos. Entonces se cree que el principal mecanismo de propagación fue el consumo de la carne de estos animales infectados. Y posiblemente el virus, una vez en el nuevo hospedero, que en este caso serían los seres humanos, se adaptó evolutivamente para poder invadir, para poder replicarse entre las células inmunitarias de los seres humanos. En cuanto a la patogenia, en este cuadro podemos observar que el VIH ocasiona una infección primaria que puede durar entre 3 a 6 semanas, durante las cuales se produce una viremia plasmática con una diseminación extensa, y también se puede producir una recirculación linfocitaria. Todo esto conlleva a un síndrome agudo de la enfermedad, lo cual puede desarrollarse entre una semana a 3 meses, periodo en el cual se instala una fuerte respuesta inmunitaria frente al virus. El objetivo de esta respuesta inmunológica es básicamente la contención de la viremia. Sin embargo, también se puede desencadenar un establecimiento de la infección crónica y persistente, sobre todo en el tejido linfoide.
lo cual conlleva una latencia clínica de la enfermedad, y esta se desarrolla aproximadamente entre 1 a 2 semanas después de la respuesta inmunológica frente al VIH. En esta figura podemos ver cómo es la evolución típica de la enfermedad en una persona infectada con el VIH. En la parte izquierda podemos observar el recuento de los linfocitos TCD4 y en la parte derecha el recuento de las copias del RNA del virus. En la parte de abajo podemos observar el tiempo dividido en semanas y también dividido en años. Entonces la evolución de la enfermedad comienza con la infección primaria por el VIH, donde se presenta un síndrome agudo de la enfermedad con diseminación viral e inclusive diseminación en los órganos linfoides. En este periodo hay una disminución del recuento de linfocitos TCD4 y un incremento del número de copias del virus. Posteriormente, la enfermedad pasa a un estado de latencia clínica o estado asintomático, donde el número de linfocitos TCD4 y de las copias del RNA del virus se mantienen constantes a lo largo del tiempo. Pasados 5 y hasta 10 años, se puede presentar un incremento de los síntomas y también un incremento de enfermedades oportunistas, lo cual corrobora con la cantidad de linfocitos TCD4 que disminuyen notablemente y también se puede corroborar con el incremento del número de copias del virus, llegando a una fase 3 o nivel crítico, donde la cantidad de linfocitos TCD4 puede ser menor a 200 células por microlitro. Entonces estaríamos frente a una enfermedad avanzada, lo cual puede llegar inclusive a desencadenar en la muerte. En esta otra figura podemos ver los mecanismos de destrucción de los linfocitos TCD4. Por una parte, se puede producir la destrucción inmunomediada, es decir, que linfocitos TCD4 infectados pueden ser destruidos por los linfocitos TCD8. Es decir, hay una respuesta mediada, una respuesta citotóxica por CD8. También se puede llevar a cabo la destrucción de CD4 a través de un efecto citopático directo, es decir, los propios virus infectan los linfocitos TCD4 y promueven su destrucción. Es decir, que esto se puede desencadenar por una apoptosis de proteínas tóxicas. Una vez que se llevan a cabo estos procesos de destrucción, los viriones y los virus maduros pueden liberarse de las células e infectar nuevos linfocitos TCD4. Entonces se produce una reinfección de linfocitos y una reactivación de la enfermedad. Respecto a la fisiopatogenia de la infección por el VIH, en esta figura podemos observar las consecuencias de la infección primaria, las cuales son básicamente el desarrollo de una infección crónica persistente y la destrucción del sistema inmune. Entonces vemos que después de la infección primaria se produce un establecimiento de la infección en tejidos linfoides. Se produce una viremia masiva, puede haber diseminación hacia otros órganos linfoides y posteriormente se produce una fase crónica de la enfermedad donde hay una activación del sistema inmunológico específico frente al VIH. Sin embargo, esta activación inmunológica, que es básicamente desencadenada por citocinas, pueden sufrir alteraciones debido al recambio rápido de los linfocitos TCD4 y al control inmunológico parcial de la replicación viral. Todo esto va a conllevar a una replicación viral acelerada y finalmente a la destrucción del sistema inmune. Es decir, hay un deterioro de la inmunología de las personas infectadas con este virus. En este cuadro podemos observar las diferentes categorías clínicas de la infección por el VIH, los cuales están relacionados con la cantidad de linfocitos TCD4, es decir, con el recuento de las células TCD4, los cuales nos pueden indicar diferentes categorías clínicas, desde asintomáticas hasta cuadros clínicos definidores del síndrome de la inmunodeficiencia adquirida.
Básicamente, el cuadro asintomático está asociado con linfadenopatía generalizada persistente o con la infección aguda por el VIH. En la categoría clínica tipo A se presentan básicamente la infección asintomática, la linfadenopatía generalizada persistente y la infección aguda por el VIH. En la categoría B se puede asociar con enfermedades como la candidiasis bucofaringea, inclusive la candidiasis vulvovaginal persistente. En la categoría C se puede asociar con enfermedades como la candidiasis en tracto respiratorio, es decir, en tráquea, en bronquios y en pulmones. También con enfermedades oportunistas como la criptococosis extrapulmonar o la criptoporidiosis e isosporidiosis intestinal. Así, por ejemplo, en este cuadro podemos observar la relación que existe entre el número de linfocitos TCD4 y enfermedades oportunistas que se desarrollan durante la infección con el VIH. En primer lugar tenemos la presencia del herpes virus simple tipo 1 o tipo 2. Entonces observamos que una coinfección con el VIH reduce drásticamente el número de linfocitos TCD4. De la misma forma con el herpes zóster, inclusive con la criptosporidiosis y en último lugar también con el Mycobacterium avium, que puede ser una infección o puede desarrollar una infección oportunista. En cuanto a la transmisión vertical del VIH, podemos observar en esta figura que existen diferentes mecanismos de transmisión. Por ejemplo, el feto puede infectarse a través de la placenta, es decir, puede haber una transmisión transplacentaria que aproximadamente es entre el 30 al 50%. Puede también deberse a una transmisión durante el parto, que representa entre el 50 al 60% de los casos. Inclusive, a través de la leche materna puede darse un proceso de transmisión de este virus, y esto representa entre el 10 al 14%. Para el diagnóstico de laboratorio, preferentemente se utilizan métodos inmunológicos, es decir, se detectan inmunoglobulinas o anticuerpos de tipo M, A o G anti-VIH. Existen test de tamizaje como el enzimo inmunoanálisis, test rápidos serológicos e inclusive técnicas de aglutinación de partículas. Existen también test confirmatorios como el Western blot y el ELISA. También se pueden utilizar técnicas moleculares como la detección de proteínas virales o de ácidos nucleicos. En esta figura se puede observar test rápidos que nos permiten detectar la presencia o ausencia de anticuerpos frente al virus. En este caso podemos observar figuras, ¿no?, del Western blot, por ejemplo, que nos identifican las diferentes glicoproteínas procedentes de la cápside del virus. Podemos observar, por ejemplo, la muestra C positiva frente a las glicoproteínas 120, 160, inclusive las glicoproteínas 41, 51 y 24. Entonces el Western blot nos identifica la presencia de glicoproteínas procedentes de la cápside de este virus. En el caso de la infección por el VIH existe un algoritmo para el diagnóstico serológico. Entonces realizamos un primer tamizaje serológico con el cual podemos identificar a la muestra o al paciente como no reactivo o reactivo, si es que resulta positivo al análisis serológico. Todas las muestras positivas pasan por una segunda técnica o por un segundo tamizaje serológico. En este tamizaje, algunas de ellas pueden resultar negativas, informándose como no reactivas, o pueden ser también identificados como positivos, informándose esta muestra o este paciente como reactivo a la presencia de anticuerpos frente al VIH.
En el caso de que las muestras sean positivas en un primer tamizaje y negativas en un segundo tamizaje, se informa esta muestra como discordante. Tanto reactivos como discordantes posteriormente pueden llevarse a cabo una tercera prueba que es confirmatoria, y generalmente aquí se utiliza el Western blot para determinar si los pacientes son positivos o negativos, e incluso si persiste la discordancia entre reactivo y no reactivo, se indica que la muestra de este paciente tiene un diagnóstico indeterminado, con lo cual este diagnóstico se vuelve a repetir luego de 30 días. En el caso de niños nacidos de madres infectadas con el VIH, se puede realizar un seguimiento para el diagnóstico de la infección. En primer lugar, se pueden hacer pruebas moleculares como el PCR o pruebas serológicas como el ELISA y el Western blot. Entonces, preferentemente se puede hacer el diagnóstico entre las 48 horas hasta las 2 semanas de vida, un primer diagnóstico. Un segundo diagnóstico entre 1 a 2 meses de vida y un tercer diagnóstico mayor a 5 meses de vida. En todos estos periodos de tiempo se realizan pruebas moleculares donde se determina si el paciente, si el niño nacido de madre infectada tiene la presencia del virus. Entonces, en caso de que el PCR sea negativo, nuevamente se evalúa, nuevamente se realiza el diagnóstico molecular en los diferentes tiempos señalados. En caso de que el PCR sea positivo, se vuelve a realizar también el PCR, pero esta vez se determina la carga viral y se determina la cantidad de linfocitos presentes en el organismo de este niño infectado. Entonces, esto se realiza en todos los periodos de tiempo, hasta poder determinar que el tratamiento al cual se ha sometido puede disminuir la carga viral y puede aumentar la cantidad de linfocitos. Para la terapia antirretroviral se han podido establecer diferentes estrategias, por ejemplo, para inhibir diferentes rutas del proceso infectivo del virus, del proceso de la replicación de los viriones. Por este lado podemos observar en esta figura que existen inhibidores de la retrotranscripción. Por este otro lado podemos ver que existen inhibidores de la fusión del virus con la membrana celular. También inhibidores de la integrasa, cuando el virus se integra al genoma de la célula hospedera. Inclusive existen inhibidores de proteasas que impiden el ensamblaje del virión. Sabemos que actualmente el VIH no tiene una vacuna ni una terapia específica para limitar su desarrollo, para limitar su replicación. Sin embargo, existen casos particulares como este de Timothy Ray Brown, conocido como el paciente Berlín, el cual fue diagnosticado como negativo para el VIH luego de una infección de más de 10 años. Entonces, el caso de este paciente es particular, ya que él a sí mismo, como tenía VIH, también presentaba leucemia. Entonces, para tratar la leucemia, este paciente recibió células madre, recibió un trasplante de células madre para el tratamiento de la leucemia, y luego, posteriormente, cuando se hizo los diagnósticos para la identificación de la carga viral, los resultados salieron negativos, y se pudo identificar que el donador de las células madres tenía una rara mutación genética en las células, la cual era conocida como CCR5 delta 32. Entonces, si sabemos que el virus ingresa a las células a partir de su interacción con estos correceptores, específicamente con el CCR5, una mutación generaría una inhibición del proceso de infección,
ser una inhibición del ingreso del virus hacia la célula. Entonces, este proceso, esta mutación genética le dio a Brown una resistencia frente a la infección por el VIH. Entonces, este paciente se curó gracias a una mutación en el correceptor del VIH. Candidiasis. La candidiasis es ocasionada por Candida albicans y, como mencionamos en anteriores sesiones, este es un hongo dimórfico. Presenta tanto la fase levaduriforme como la fase hifal. Inclusive, la característica peculiar de Candida albicans es la presencia de unas pseudohifas, ¿no? Como podemos apreciar en estas figuras. Por el lado izquierdo podemos observar las hifas, al medio las levaduras con los blastoconidios, ¿no? Son levaduras gemantes que forman blastoconidios, y en la parte derecha podemos observar estas pseudohifas, ¿ya? Dentro de los síndromes clínicos frecuentes que produce esta Candida albicans está la candidiasis genitourinaria y la candidiasis vulvovaginal, ¿no? Es una candidiasis en las mucosas. También esta cándida puede producir candidiasis invasiva, puede incluso producir una meningitis, una endocarditis, una osteomielitis. En estas figuras podemos observar los principales síndromes clínicos, ¿no? Cuando afecta, por ejemplo, la mucosa bucal, la mucosa vaginal, la mucosa faríngea, incluso el esófago, ¿no? Y en la región genitourinaria, cómo se distribuye ampliamente en toda la región. Entonces, refiriéndonos a la vulvovaginitis candidiásica, podemos observar que existe una forma no complicada de la enfermedad, es decir, se presentan episodios esporádicos, los síntomas pueden ser leves, no hay complicaciones. Sin embargo, también pueden haber complicaciones, es decir, pueden haber episodios recurrentes de la infección, de la inflamación, pueden presentarse síntomas severos, pueden haber desencadenantes, por ejemplo, infecciones que debiliten las respuestas inmunológicas, como diabetes mellitus, lupus, infección con VIH, incluso el cáncer, que tiene un tratamiento inmunosupresor. Y durante el embarazo también es importante el diagnóstico de cándida durante el embarazo. Dentro de las características clínicas observamos la presencia de este fluido blanquecino con grumos que tiene un aspecto de yogur, el cual se puede desprender fácilmente. También hay presencia de prurito, hay escozor, hay sensación de quemazón, disuria, dispareunia, ¿no? Hay una región eritematosa en la mucosa vaginal que es evidente, y se pueden apreciar lesiones tanto en la vulva como en el perineo. Como previamente fue mencionado, existe. En cuanto a la epidemiología, podemos observar en este mapa que las especies de Cándida están ampliamente distribuidas en todo el mundo, encontrándose focos de infección en diferentes regiones, principalmente por Cándida albicans. Sin embargo, cabe resaltar la presencia también de Cándida parapsilosis, glabrata, tropicalis y dublimensis. Los principales grupos de riesgo que pueden desarrollar la infección por cándida son los pacientes hospitalizados, los recién nacidos y los ancianos. Para el diagnóstico de cándida se pueden utilizar métodos directos, es decir, la observación directa de la muestra procedente de la persona infectada. Se somete a microscopía, se puede hacer un frotis en fresco utilizando suero fisiológico, el cual nos permite visualizar esporas o hifas. También se puede utilizar el método de tinción de Gram,
el cual también nos permite visualizar esporas e hifas. Inclusive las levaduras pueden observarse con hidróxido de potasio. Una prueba confirmatoria es básicamente el cultivo de estas muestras procedentes de personas infectadas. En cuanto al tratamiento, existen diferentes antimicóticos que pueden ser sistémicos, como los triazólicos, fluconazol, itraconazol, inclusive imidazólicos como el ketoconazol, y en el embarazo se prescribe principalmente clotrimazol. Muchas gracias. Es todo referente a esta sesión.